Hola Mini Makers, bienvenidos nuevamente a su curso de circuitos básicos. En la clase de hoy vamos a aprender a utilizar un transistor. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos. Existen muchos tipos de transistores. En esta clase vamos a utilizar uno de los más comunes, que es del tipo NPN, en una de sus aplicaciones también más utilizadas en proyectos de circuitos y de electrónica, que es como interruptor. Aquí yo tengo una imagen de un transistor. Los transistores tienen 3 terminales. Pueden estar identificadas, las pueden ver por sus nombres y también su numeración. Y la tengo relacionada cada una de sus terminales a la imagen con su simbología. Recuerden que hay que relacionarnos con esta simbología de los componentes porque estamos conectando también basados en diagramas. Pueden dibujar este símbolo para que recuerden qué significa cada una de sus terminales. Es muy importante conectar correctamente el transistor porque si no se puede quemar. Pero bueno, ¿cómo funciona? Internamente el transistor tiene 2 terminales que funcionan como el interruptor, que es la terminal 1 a la 3. Por la terminal 1 digamos que entraría la corriente y por la terminal 3 saldría la corriente. Cuando se conectan pues es un interruptor y permite el flujo de corriente eléctrica como cualquier otro interruptor que hemos visto anteriormente. La diferencia aquí es que no lo vamos a activar manualmente como el switch, que lo estamos levantando o bajando para que pueda encender o apagar nuestro circuito, sino que vamos a activar esa posición de los interruptores a través de la terminal 2, que es la base. Vamos a aplicar una pequeña corriente para que lo mueva de posición. Al aplicarle esta corriente se conectan la terminal 1 y 3 y permite el flujo de corriente eléctrica. Así es como funciona. Entonces vamos a conectar un circuito utilizando este transistor y vamos a ver cuál es la diferencia de utilizar el transistor a un interruptor común como hemos utilizado. Aquí en el Tinkercad pueden encontrar el transistor, esa es la imagen del transistor, es un transistor NPN y vamos a conectar un motor, vamos a controlar un motor. Ese es el motor y vamos a conectarlo en la placa de pruebas. Ahorita voy a dejar aquí mi transistor a un lado para conectar primero mi motor. Y el motor requiere mucha más corriente de la que hemos utilizado hasta ahora en todos nuestros circuitos. Por eso vamos a utilizar la batería de 9 volts. Si yo le doy a iniciar simulación, voy a ver que me aparece un número en el motor, porque difícilmente identificamos las terminales del motor moviéndose, no tiene conectado llantas ni nada, es solamente el motor solo. Pero nos muestra un número, dice 286 RPM. RPM son revoluciones por minuto, es decir, son la cantidad de vueltas que puede dar este motor en un minuto. Si tú las cuentas van a ser 286. Entonces así lo estamos activando y el motor para moverse requiere mucha corriente. Es por eso que también utilizamos el transistor para activarlo y desactivarlo. Vamos a utilizar el transistor, en vez de estarlo conectando y desconectando a la batería del motor, va a ser a través del transistor. Para activar el transistor, como pueden ver, estamos haciéndolo con una batería de 3 volts, porque para activarlo necesitamos muy poca potencia, muy poca corriente y la batería de 3 volts es suficiente. Muy bien, ¿qué es lo que estoy haciendo con el transistor? En vez de estar conectado a la terminal negativa de mi motor directamente al negativo de la pila, voy a hacerlo a través del transistor. Recuerden que voy a conectar el emisor a la tierra como lo indica el diagrama y el colector es el que va a la terminal que controla el motor. Entonces, si yo le doy a iniciar simulación, me dice que son 0 RPM, es decir, el motor no se está moviendo para nada. Cuando yo active el transistor, es decir, cuando yo lo oprime este botón, este push button, va a activarse el transistor y va a permitir el paso de corriente eléctrica. En este caso, cuando lo oprimo no se está activando porque nos ha faltado algo muy importante que debemos recordar. Aquí, como ustedes pueden notar, yo estoy utilizando 2 voltajes diferentes. Estoy utilizando los 3 volts para activar mi transistor y estoy utilizando los 9 volts para darle la energía al motor para que se esté moviendo. No puedo mezclar estos voltajes, recuerden que es algo muy importante y se los había mencionado anteriormente que cuando utilizáramos varios voltajes en un circuito no habría problema, se podían utilizar siempre y cuando los positivos no se mezclaran, pero siempre tenemos que tener la misma referencia
en el circuito para que pueda moverse y saber hacia dónde está yendo la corriente. ¿Cómo se hace eso? Conectando todas las tierras de mi circuito. Aquí es algo muy importante que nos ha faltado, es conectar la tierra de mi batería de 3 volts a la tierra de mi batería de 9 volts. Entonces lo vamos a hacer a través de protoboard, agregando solamente un cable. Muy bien, entonces ahí cuando oprima mi botón, ya se está moviendo mi motor, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque estoy activando el transistor a través de mi push button y estoy haciendo que se mueva mi motor porque lo estoy utilizando como interruptor. ¿Cuál es la diferencia de utilizar el transistor? ¿Por qué no le conecto simplemente un interruptor que vaya de este negativo a este interruptor y al negativo del motor y ya no necesito utilizar el transistor, ¿no? Sería una pregunta muy válida. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque cuando nosotros utilizamos ese circuito en otras aplicaciones, necesitamos activar este transistor a través de señales muy pequeñitas. Es decir, nosotros no lo activaríamos manualmente con este push button, sino con microcontroladores, que son como computadoras muy pequeñitas que le mandan una señal que activa y desactiva el transistor cada que queremos. Pero esos microcontroladores no soportan señales muy grandes de corriente, se pueden quemar. Entonces, con una señal muy pequeñita, activan la base del transistor y controlan corrientes muy grandes, que son las que utilizan componentes como el motor. Entonces, esa es una aplicación muy común. Aquí no la estamos viendo porque se requiere saber programación para poderla utilizar, pero pueden ir a la clase del profe Lalo, donde les explica cómo pueden hacer esa aplicación y cómo pueden controlar su motor con un transistor y un Arduino. Como el transistor es un componente muy difícil de entender, vamos a repasar nuevamente cómo funcionan las corrientes a través de nuestro circuito. Aquí ya tengo la imagen del circuito que acabamos de conectar y probar. Y recordarán que tenemos el pull down conectado aquí a mi push button. Y eso es para que cuando yo no tenga oprimido mi push button, la corriente va a girar en ese sentido a través de esta resistencia. El push button, mientras yo no lo tengo oprimido, tiene internamente unas láminas, ¿sí? Vamos a entender esas líneas como las láminas internas que no se están tocando a menos que yo las oprima. Entonces, cuando yo oprimo el push button, lo que pasa es que la corriente viene de aquí del lado positivo y como oprimo mi push button, entonces la corriente ya puede pasar por ahí porque las láminas se están tocando, pasan a través de esta lámina interna del protoboard, pasan a través de esta resistencia de 10 kilo ohms y activan aquí la base de mi transistor. Recordarán que la base es la que necesita la pequeña corriente eléctrica para que active las dos terminales que funcionan como interruptor del transistor. Entonces, cuando se activa la base, entonces el colector, que es este, y el emisor pueden tener continuidad. Al tener continuidad, es decir, como si se estuvieran tocando. Entonces, la corriente eléctrica ya puede venir del motor, que viene del positivo hacia el motor. Internamente aquí mueve unos componentes que se llaman bobinas y que es lo que va a generar el movimiento del motor interno. Y tiene que conectarse el negativo, viene por este cable. Y aquí se conecta y como ya está conectado el colector al emisor, a través de este va a conectarse este cable y a estar aterrizado a tierra, ¿ok? Entonces eso es lo que está pasando internamente con las corrientes. Y la ventaja de utilizar el transistor, recuerden que puede soportar grandes corrientes. El valor de corriente que puede soportar va a depender mucho del tipo de transistor que estemos utilizando, la aplicación que le estemos dando y los componentes con el que lo estamos usando. Pero eso ya es para aplicaciones más complejas, entender todas esas características específicas de cada transistor. En esta aplicación sencilla podemos utilizar este transistor con estos valores de resistencia y este motor. Bueno, entonces eso es todo por la clase de hoy. Muy bien, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden estar practicando todo lo que aprendemos para que comprendan mejor qué está pasando en nuestros circuitos, y si tienen alguna duda pueden dejarnos un comentario o simplemente platicarnos cómo les ha ido conectando este circuito o algún otro proyecto. Recuerden que lo que hemos aprendido hasta ahora lo vamos a aplicar en un proyecto final, así que pueden ponerse al corriente viendo nuestras clases anteriores. Les voy a dejar el enlace de este lado y los veo en la próxima clase en el enlace de este otro lado.
Hasta luego. Si te gustó nuestro video, te invito a compartirlo. Dale manita arriba y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!